la ley 25.280, si sos una persona con discapacidad, tenés derecho a no ser discriminado. Grabátelo. Bueno, estamos de vuelta y ahora vamos a hablar de la gente mayor. Si efectivamente, como nos anunciaba Andrea, hay como diagnósticos diferenciados y los síntomas pueden ser distintos entre un adulto joven y un adulto mayor. Sí, exactamente. En realidad son 5 puntitos para tener en cuenta. A ver. Hay ciertas condiciones en las personas mayores que hacen que cuando lleguen al médico cambie el panorama y el médico pueda estar un poquitito mucho más dudoso de lo que le está pasando. ¿A qué me refiero? La condición de demencia, ¿sí? El paciente no puede expresarse, llega con cosas inespecíficas, los depresivos. Los pacientes, digamos, son en realidad condiciones prevalentes en las personas mayores que hacen que los cuadros se presenten de otra manera. Perfecto. ¿Sí? Hay otra condición que es que la persona mayor en líneas generales subestima lo que le está pasando porque hay una confusión entre que si esto es patológico, es decir, esa enfermedad me está pasando algo o me pasa porque soy viejo. Entonces consulta tarde, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Hay cosas muy comunes en la gente mayor, se constipa, me duele la panza, pero es porque estoy viejo, se confunde el dolor con otra cosa, cuando en realidad es de causa abdominal, y consulta muy tarde cuando las cosas ya se presentan de otra manera, y eso no ayuda mucho al médico. Cuando hablamos de, cuando hablamos de dolor de causa abdominal, nos referimos, ¿de dónde a dónde va? De abajo del diafragma, sí, hasta lo que sería el límite con la pelvis. Perfecto. ¿Sí? Bueno. Pero también tenemos que tener en cuenta en medicina que hay muchas situaciones en donde los dolores son irradiados. Sí, quiere decir que se originan en un lado y se expresan en otro. Si a esto le sumamos las condiciones que estoy comentando, a veces a un médico geriatra le es muy difícil ver qué le está pasando a la persona mayor. Claro. En segunda instancia, por esto que digo, siempre en una persona mayor con un dolor inespecífico abdominal y de consulta tardía y demás, siempre descartar infarto, ¿sí? Si bien muchas de las veces tienen una expresión características en otras edades y siempre, bueno, hay que tenerlo siempre presente. Dolor abdominal, un infarto en la persona mayor puede expresarse así, siempre un electro y enzimas, descartarlo. ¿Sí? Es como una ley para nosotros. El sector abdominal realmente es como una caja de Pandora, porque puede estar hablando de muchas otras cosas. Lo que pasa con el paciente mayor es que a veces es la puntita del iceberg, entonces tenemos que ir desmenuzando a ver hasta dónde llegamos. Perfecto. Tercer cuestión, puede pasar, tercera y cuarta, yo dije son 5 puntitos a tener en cuenta, puede pasar o que haga síntomas diferentes, atípicos a lo que nosotros buscamos, o que los haga pero en menos dimensión. Por ejemplo, un paciente que puede tener una peritonitis, una apendicitis joven, viene con fiebre, con blancos, con ciertas características en la panza. El paciente mayor puede ser que no haga fiebre, que no eleve los blancos como nosotros pensamos, los glóbulos blancos, las defensas, que es otro de los recursos que nosotros utilizamos para medir ciertos cuadros abdominales. Perfecto. O puede pasar que el dolor no sea tan fuerte como esperamos que sea. Entonces eso es que están minimizados los síntomas. Ojo, no quiere decir que sea menos grave. Segundo, o puede presentarse diferente, atípicamente. Es un geriatra, también lo tiene que tener en cuenta. Por ejemplo, la apendicitis suele comenzar con un dolor epigástrico en la boca del estómago muchas de las veces y se va corriendo hasta el lugar propio del apéndice. En los viejos eso no suele pasar, por ejemplo. ¿Sí? Empieza el dolor en otro lado. Entonces, esa es diferente. O es raro o atípico o con muy poca intensidad. Y el último es que cuando en realidad tenemos un dolor abdominal pensamos en causas diferentes. ¿Sí? Supongamos, viene un chico joven, podemos pensar en apéndice, en vesícula, bueno, cambia el orden en las personas mayores. A la cabeza, en realidad, el 25% son de problemas vesiculares. Claro. Después le sigue la divertículis y sus complicaciones. Eso te quería preguntar, porque me parecía como que la diverticulitis es algo más habitual en la gente mayor, Sí, ¿no? La diverticulitis es bueno, después creo que nos vamos a extender un poquito más, pero en realidad es una inflamación de una enfermedad diverticular que puede complicarse. Las complicaciones pueden dar dolores abdominales y peritonitis porque está la perforación, el sangrado y demás. Perfecto. Cosas importantes, cáncer, ¿sí? Colon y demás suelen expresarse con dolor abdominal en la gente mayor. Es una de las causas de cuando el paciente viene con sostenido dolor en la panza y sordo y demás. Nosotros los médicos lo tenemos que pensar y empezar a investigar. Hernias atascadas,
hernias complicadas, es otra patología propia de la persona mayor. Siempre descartar lo vascular, y en lo vascular no solo el infarto que viene del corazón, sino acuérdense que en otro programa lo hablamos, lo repetimos, suelen infartarse arterias mesentéricas, por ejemplo, son arterias propias de toda la cavidad abdominal, que el paciente mayor suele también tener problemas trombóticos ahí. Como referencia, entonces, el dolor abdominal debe ser atendido y nunca dejarlo pasar ni minimizarlo. Porque, digamos, por todo lo que ustedes me están transmitiendo, está la cantidad de cosas que se pueden detectar a partir de un dolor abdominal y en general es lo que más rápido minimizamos. Por eso digo, uno entra como en una confusión. Porque el dolor de panza, uno tiende a decir, bueno, ya va a pasar. En lo que a geriatría respecta, para cerrar, es que hay que tener una observación y un examen físico minucioso. Y cualquier dato de cambio respecto a cualquier otra cosa que nos parezca es importante, porque nos puede llevar a la posible causa, porque bueno, es la punta del iceberg. Perfecto. ¿Mensajes, Roberto? Cómo no, Romina de Río Gallegos. ¿Qué hay que hacer cuando las mujeres embarazadas sienten tirones en la panza, en el apéndice? Bueno, en realidad eso es es una sensación muy subjetiva, que sea que el tirón en el apéndice. Lo que le pasa a la mujer embarazada, que a medida que va abultando su vientre propio de la evolución propio de un embarazo. Aparte es verdad que tira. Claro, va estirando, pero me parece que tiene que ver más con lo muscular. Exacto. Claro, y con el espacio que tiene que hacerse ese bebé en su panza y no con órganos propios de la cavidad abdominal. ¿Hay algo que podamos hacer, Ale, para estirar esos músculos? Esperar los 9 meses. Yo te quería ofrecer una solución, pero no está conmigo. No, sí, lo que hablamos en otras oportunidades, buscar posiciones antálgicas, como recién decía Andrea, que son justamente posiciones donde no haya tanto dolor. Y son básicamente flexionando las piernas, las rodillas y las caderas, y de esta forma los músculos van a tender a acortarse y a disminuir el dolor. Perfecto. Bueno, en un ratito estaremos conversando con el doctor Eduardo Segal, que ya casi que es como un amigo de la casa, es gastroenterólogo, ya se peleó conmigo en el corte, les quiero decir, porque pero él nos va a hablar del dolor difuso, de la acidez, de la hinchazón, o sea, son tantas cosas que a uno le pueden ocurrir, así que no se muevan de ahí, que seguramente algo de todo esto te está pasando. Ya venimos. ¿Sabías que el plan médico obligatorio establece que los beneficiarios que se jubilan reciben con su grupo familiar primario las prestaciones médicas de la obra social en la que se encontraba durante 90 días? Finalizado este periodo y de no haber obtenido su jubilación, puede solicitar una credencial provisoria para recibir prestaciones por PAMI.